Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar con el curso después de la introducción, ¿no? De esta pequeña introducción. Vamos a ver ahorita, esta es una clase introductoria, ¿sí? Entonces vamos a ver todo lo cual vamos a ver en el transcurso de este ciclo y vamos a comenzar con con el tema ya introductorio, ¿no? A ver, yo tengo aquí la guía, ¿sí? Seguramente ustedes también lo tienen. Esta guía la voy a poner por semanas, ya chicos, pero bueno, ahorita está aquí la guía del postulante de 2022. Estos son los temas de química, ¿sí? Que se van a tomar en cuenta. Básicamente son los temas que se estudian, ¿no? En los exámenes de admisión. Ya depende de qué niveles que se clasifican, ¿no? Vamos a comenzar con ciencia y materia. En ciencia y materia básicamente es teórico, jóvenes, ¿no? ¿Qué cosa es ciencia? ¿Qué cosa es materia? ¿Qué cosa es química? ¿No? Aquí se habla todos esos pequeños conceptos que uno tiene que conocer. El método científico, que es muy importante, cómo nosotros podemos realizar una investigación. Los químicos realizamos investigaciones, de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Siempre tenemos que estar realizando una investigación científica. Entonces, para nosotros poder realizar una investigación científica, nosotros tenemos que tener un método, ¿no? Y ese método justamente es el método científico. Métodos científicos son etapas, es como un procedimiento el cual hay que seguir para poder al final tener una conclusión, un resultado, una conclusión, ¿no? Muchas veces puede ser una ley, una teoría, dependiendo ya del grado. De eso se basa la investigación científica, ¿no? De realizar el método científico. Luego tenemos métodos de estudios de la ciencia, ¿no? Objetos de estudio de la química. ¿Qué cosa estudia la química? ¿No? Nosotros sabemos que la química es una ciencia. Es una ciencia que estudia a la materia. Entonces, ¿pero qué cosa de la materia estudia? ¿No? Estudia las propiedades, la composición, las transformaciones que ocurren en la materia. Todo eso lo estudia la química. Clasificación de la materia por su estado físico y por su composición. La materia se puede clasificar, chicos. Vamos a ver, es importante y yo como siempre digo, es cultura general, ¿no? Saber la clasificación de la materia. Todo lo que nos rodea es materia. Entonces, hay que conocer cuál es la clasificación de esa materia, ¿no? Los cambios de estado, ¿no? Y ustedes ya saben cuáles son los cambios de estado, espero que sí. Propiedades de la materia y su clasificación, conceptos y medición de masa, volumen, densidad y temperatura. Cambios físicos y cambios químicos, ¿ya? Bueno, esa es la parte teórica. Luego ya viene con respecto a lo que es estructura atómica, ¿no? En estructura atómica, muchos jóvenes dicen, eso es fácil. Sin embargo, cuando dan el examen, muchas veces se equivocan, ¿no? Porque en estructura atómica también viene la parte de conceptos. Y entonces a veces no leen bien, ¿no? Lo que les quiere, lo que les piden. Y por ahí ya se confunden, ¿no? Tienen puntos menos. Entonces, siempre, chicos, aprendan a leer bien, ¿sí? A leer lo que les piden en el examen, ¿no? Algunos, por ejemplo, por ahí muchas veces dicen, ¿cuáles son las partículas fundamentales del núcleo? Y muchos ponen protón, electrón y neutrón. Cuando no les preguntaron del átomo, sino les preguntaron del núcleo. Entonces, ahí se equivocan muchas veces, ¿ya? Entonces, por eso siempre digo, hay que aprender a leer. Tómense un tiempito en leer y para que puedan resolver de la mejor manera, ¿no? Estructura atómica, básicamente el estudio de todo el átomo, chicos, ¿no?
del átomo, del núcleo y la nube electrónica en general. También hay un estudio de la estructura electrónica, ¿no? Sí, por acá está, estructura de la nube electrónica. Bueno, aquí se va a ver el átomo en que está constituido, ¿no? Núcleo, nube electrónica, qué cosa es el número atómico, el número de masa, qué cosas son los isótopos. Aquí solo te nombran sobre los isótopos, ¿no? Pero también hay isóbaros, isótonos, etcétera. Masa promedio, masa atómica promedio, radiactividad, que es muy importante. Las aplicaciones y la estructura de los iones monoatómicos. Luego viene el desarrollo de la teoría atómica. Este desarrollo es como una línea de tiempo, ¿ya? ¿Cómo es que se desarrolló el átomo? ¿No? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los investigadores que resaltan? Porque hubieron muchos más, pero los más resaltantes, ¿no? Los que contribuyeron a la formación de probablemente cómo es el átomo, ¿no? Todavía hablamos de probabilidad. Entonces tenemos la de Dalton, tenemos la de Thomson, la teoría de Thomson, la teoría de Rutherford, de Bohr, tenemos, y bueno, la última que es con respecto a la mecánica cuántica, ¿no? El modelo probabilístico, ¿no? Que conocemos hoy en día. Entonces todo eso se va a estudiar. Y luego ya viene con respecto a la estructura de la nube electrónica, ¿no? Aquí ya hablamos de los números cuánticos. Los números cuánticos son, bueno, resultado de, con respecto a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y bueno, y muchos principios más, no solo con respecto a la de Schrödinger, sino muchos principios más. Entonces, ahí es que nosotros conocemos los números cuánticos, ¿no? Cómo son los orbitales, qué cosas son los orbitales, ¿no? Y bueno, y la configuración electrónica, ¿no? Que está anexado a este tema. La configuración electrónica en los exámenes te pueden dar, realizar la configuración electrónica, pero muchas veces viene con los números cuánticos, ¿no? Anexado los números cuánticos. Entonces sí hay que conocer esa relación. Luego viene tabla periódica. La tabla periódica, conocer cómo está agrupada, cuáles son las tendencias en la tabla periódica, es muy importante, son las propiedades periódicas. Y bueno, conocer a cada uno de los grupos, ¿no? Alcalinos, alcalinos térreos, los boroides, carbonoides, nitrogenoides, antígenos o calcógenos, halógenos y los gases nobles. Al menos los del grupo de elementos representativos, ¿no? Que eso es lo que generalmente viene en examen, ¿ya? Luego de la tabla periódica ya viene con respecto a enlace químico. Entonces aquí sí hay enlace químico. El enlace químico, regla del octeto, ¿no? Cómo es que están enlazados los elementos, ¿no? De eso se trata. Cuáles son los tipos de enlace que existen, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver. Fuerzas intermoleculares, ya entre moléculas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber por qué el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que el agua y el aceite no se mezclen? Entonces, ¿nunca se han preguntado eso, chicos? ¿Por qué hay algunas sustancias que sí se mezclan? ¿Por qué hay otras sustancias que no se mezclan? ¿Por qué el aire no lo podemos ver, ¿no? Sin embargo, el aire tiene varios elementos, ¿no? Gaseosos. Entonces, es una mezcla. Entonces, todas esas preguntas vamos a ir disipándolas, ¿no? Si es que no lo saben. Entonces, de eso se trata un enlace químico, de darle estabilidad a los elementos, ¿no? Generalmente formando compuestos. Fuerzas intermoleculares entre moléculas, ¿no? Ya las fuerzas que existen entre, por ejemplo, molécula de agua con la molécula de agua, ¿no? O la molécula, no sé, de ácido clorhídrico o de HCl.
Nomenclatura de compuestos. Aquí en nomenclatura, chicos, se va a estudiar el nombre, ¿no? Tenemos un compuesto y cómo se nombra. De eso se trata la nomenclatura, de aprender a nombrar compuestos inorgánicos. Para eso hay que conocer los estados de oxidación de cada elemento, ¿no? Entonces, eso sí les voy a pedir que, en su debido tiempo lo vamos a, a repasar, o mejor dicho, les voy a decir el por qué tienen esos estados de oxidación, pero es muy importante que, bueno, si lo conocen, genial, ¿no? Porque muchas veces estamos en el tema, pero todavía no han aprendido los estados de oxidación. Entonces ahí es el problema, que no se, cuando hagamos el tema no se entiende, ¿no? Porque aún no saben los estados de oxidación, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que algunas cositas extra, chicos, y es muy importante esto, tomen sus apuntes, ¿no? Tengan un cuadernito donde tomen sus apuntes, las cosas más resaltantes, lo que no conocían. Y por otro lado, si hay alguna tablita, algunos datos importantes, lo impriman, ¿no? Impriman y lo pongan en su escritorio, ¿no? En la parte donde está, para que lo puedan ir viendo. ¿Sí? Porque esto a veces es un poco engorroso de estar en la computadora, en la laptop, y estar cambiando de ventana, ¿no? Lo digo en el momento en que resolvamos ejercicios. Luego de la nomenclatura, de aprender a nombrar a los compuestos, cosa que en todos los productos que nosotros tenemos vienen los compuestos, ¿no? A veces te viene el símbolo, a veces te viene la fórmula. Entonces es muy importante que tú conozcas. Ah, esto es una sal. Ah, esto es un óxido. Esto es no sé, un ácido, una base. Entonces es muy importante, chicos, conocer al menos el nombre, ¿no? Si me hablan de hidróxido, ¿qué cosa es un hidróxido? Ah, es una base. ¿Qué cosa? Bueno, el ácido te lo van a dar, pero a veces te lo dan en forma de fórmula, ¿no? Entonces, esto es un ácido, esto es una sal. Entonces ya sabes también a veces cómo reaccionar si es que por ahí hay un derrame de estos compuestos, ¿no? Entonces, es muy importante esas cosas. Tenemos las unidades químicas de masa. Aquí en esta parte, chicos, es la parte de operación. Es la parte matemática, como digo, ¿no? Unidades químicas de masa. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, ¿no? En una determinada cantidad, por ejemplo, de agua, ¿no? ¿Cuántas moléculas existen? ¿Cuántas moléculas H2O existen en esa masa de agua? Cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno, cuántas moles de agua existen en esa determinada cantidad de agua. Todo eso se trabaja en unidades químicas de masa, ¿no? El saber, por ejemplo, no solo de moléculas de agua, sino también el saber en un clavo, por ejemplo, de hierro, en un clavito que contiene hierro, cuántos átomos de hierro tiene ese clavo, esa masa de ese clavo, ¿no? Cuántos átomos de hierro, cuál es la pureza, ¿no? El rendimiento también muchas veces, ¿no? En una reacción química. Todo eso se trabaja, bueno, en realidad la palabra sería estequiometría, ¿no? Pero acá te ponen unidades químicas de masa porque simplemente se van a ver algunos de ellos, ¿ya? Pero estequiometría viene inmerso en lo que son, por ejemplo, operaciones con disoluciones. No lo llaman como tema estequiometría, sino, por ejemplo, cuando hablamos de disoluciones, están las operaciones. O sea, dentro vamos a aprender mejor dicho, estequiometría en disoluciones. Reacciones químicas también existen ahí. Y nada más, ¿no? Bueno, no hay más. En estado gaseoso también se ve estequiometría, ¿no? En estado gaseoso. Aunque aquí solo te dicen, bueno, sí, ecuaciones de estado de un gas ideal. Bueno, por ahí vamos a ver algo de eso. En reacciones químicas también, conocer cuáles son los tipos de reacciones químicas. Y por último, ya tenemos lo que es la introducción a la química orgánica.
¿no? Todo esto anterior generalmente son para compuestos inorgánicos, ¿no? Eh, ya con respecto a la química orgánica, trabajamos con compuestos de carbono, ¿no? Carbono, hidrógeno. Entonces, eso también, química orgánica es un poco extenso, pero vamos a ver aquí lo que les piden, ¿no? En realidad, ¿no? Tenemos las funciones oxigenadas, que son funciones que contienen oxígeno en la fórmula general, ¿no? Por ejemplo, los éteres, ésteres, alcoholes, que contienen oxígeno. Aquellos compuestos que no tienen oxígeno se le llaman hidrocarburos. Solo tienen hidrógeno y solo tienen carbono, ¿no? Entonces, esas cositas vamos a aprender en estos temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o algún tema que creen que no está aquí y que es muy importante. No lo sé, son 6 jóvenes. ¿Alguna consulta, pregunta, duda con respecto a los temas que vamos a ver? ¿Ninguna? ¿Todo entendido, chicos? ¿Sí? Manito arriba si se ha entendido. Ok. Chicos, por favor, siéntanse en la confianza, como les digo, de preguntar en cualquier momento cuando tengan dudas, ¿ya? Porque después cuando pregunto, no me contesta. Entonces quiere decir que ahí hay una duda, ¿no? O no ha quedado muy claro, ¿ya? Bueno, esto es con respecto al temario que vamos a resolver. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco con respecto, a ver, déjenme. Es un tema, ¿no? El cual no muchas veces lo ven, ¿no? Pero es muy importante. Es muy importante porque aprendemos a poder resolver los ejercicios, ¿no? Generalmente la parte de ejercicios. Y se llama conversión, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y por ahí algo de el primer tema. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante saber convertir las unidades, ¿no? Si bien es cierto, yo imagino que ustedes conocen las unidades fundamentales, las unidades derivadas, ¿no? Entonces, eh, y tenemos que convertirlas, porque en el examen me piden, a veces hay una pregunta de conversión, justamente. Entonces, tenemos que conocerla. Es la parte química, ¿no? Esta es la parte química. Estas magnitudes son las que ustedes deben manejarlas perfectamente, ¿no? Y probablemente los vean en algunos otros cursos, que es las magnitudes fundamentales. Estas magnitudes, estas unidades están dadas en el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Entonces, es un sistema en el cual justamente nos hacen conocer y podemos también entender, ¿no? Las unidades que se manejan, ¿no? Es como para estandarizar ciertas unidades, ¿no? Entonces, estas son las magnitudes fundamentales, son 7 y las 7 ustedes los tienen que conocer. ¿Por qué? Porque a partir de estas 7 magnitudes fundamentales es que se pueden obtener las magnitudes derivadas, ¿no? Que ahí sí son muchas más. ¿Ya? Es más, también podrían conocer de las magnitudes derivadas sus unidades, ¿no? Entonces, o el símbolo. Entonces, todo sale de aquí, de las magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud, ¿no? Que es muy conocida. La unidad básica es el metro, ¿no? Nada que kilómetro, millas, no sé. Es metro. Y el metro, el símbolo es una M minúscula, ¿sí? Ese es el símbolo de esta cantidad de longitud. La siguiente cantidad es la masa. La masa, chicos, es diferente hablar de peso.
La masa es una magnitud fundamental. El peso no es una magnitud fundamental. El peso vendría a ser una magnitud derivada. ¿Ya? Entonces no hay que confundir, cuando hablamos de masa, al menos en química, no es lo mismo que hablar de peso. ¿Sí? Peso viene a ser una fuerza. Entonces, bueno, por ahí a los que no han llevado física o se han llevado física conocerán más, ¿no? El peso es una fuerza, ¿no? La gravedad, claro que tiene que ver con la gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Entonces, la masa vendría a ser la magnitud fundamental. La unidad básica vendría a ser el kilogramo. El kilogramo, muchas veces he visto que lo ponen con K mayúscula. El kilogramo es una K minúscula y una G, ¿no? Entonces, hay que aprender a conocer las unidades. Chicos, por ahí si en algún momento se me va el internet, el wifi, alguien va a quedar como anfitrión. Por favor, me aceptan, ¿sí? Y no se mueven, ¿no? Voy a volver a entrar. Muy bien, entonces ahí está. Esa sería la masa. El tiempo es otra unidad fundamental. El tiempo, la unidad básica es el segundo. Y el símbolo es una S minúscula, no es una S mayúscula, no es seg, ¿no? Muchas veces le ponen el seg. No, es una S. Sencillamente una S. La corriente eléctrica, si por ahí alguien ha llevado física alguna vez, hacen el estudio de la corriente eléctrica, es el amper, ¿no? La corriente, el I. La unidad básica es el amper y este sí tiene un símbolo en mayúscula. ¿Por qué tiene un símbolo en mayúscula, chicos? Porque amper es el apellido de un científico, ¿no? Justamente cuando se estaba trabajando con corriente, ¿sí? Entonces es por eso que su símbolo es una A mayúscula. Lo mismo sucede con la temperatura. La temperatura se mide en Kelvin. Esto es lo que nosotros vamos a usar, ¿ya? La temperatura. La temperatura, el sistema internacional, la unidad básica es el Kelvin. No es grados Celsius, no es grados Rankine, no es grados Fahrenheit, es Kelvin. Y Kelvin, como es el apellido de un científico justamente que tiene que ver con el estudio de este grado, es una K mayúscula. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros trabajamos en grados Kelvin. ¿Sí? Pero muchas veces en los problemas, en los ejercicios te van a dar grados Celsius, ¿no? Porque es lo que más se conoce. Nosotros hay que convertir a grados Kelvin. Intensidad luminosa, candela, CD, simplemente son minúsculas, y la cantidad de sustancia, que también es lo que nosotros vemos. Entonces estamos viendo lo que es temperatura, que es lo que vamos a ver en química, y cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, el famoso mol. ¿Ya? Y bueno, el símbolo es mol, ¿no? Por eso siempre le vamos a poner mol. Entonces, chicos, ahí tienen las magnitudes fundamentales, ya se lo aprendieron, ya se aprendieron la unidad básica y más que nada el símbolo, ¿no? ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque en química es muy importante. Si tú te olvidaste la fórmula, la gran fórmula, mucho le gusta aprenderse fórmula en química, ¿no? Si tú te olvidaste la fórmula, simplemente viendo los símbolos que te dan en los ejercicios, tú puedes realizar el problema, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces, bueno, no sé aquí cuántos chicos vienen del programa de Levy o no, no lo sé. A veces te dan, no sé, pues 78. En Levy le gusta utilizar gramos por mol a la -1. ¿No? Esta es otra de las cosas que también les voy a hablar. Muchos no saben realizar esto, ¿no? O no saben que esto simplemente es gramos por mol. A ver, cuando yo digo, a ver, es que esto tiene una lectura también. ¿Esto cómo se lee? No se lee gramos entre mol. Cuando yo digo gramos por mol, es esto. Profesora, pero no es un por. Sí, pero es que así se lee.
gramos por mol. Y aquí se dice gramos mol a la -1. Entonces, ahí hay una diferencia. No, no vas a escuchar que te digan gramos entre mol. No, porque así no se lee. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosita, ¿verdad? Que quiero decirle. Gramos por mol significa esto. Esto también se leería gramos por mol, ¿no? Pero si lo quieres leer así tal cual, sería gramos mol a la -1. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, cuando es una división, gramos por mol. Cuando es una multiplicación, es gramos mol a la -1. Entonces, yo viendo esto, ya sé qué cosa, que esto viene de masa sobre número de moles, ¿no? Masa que es gramos sobre el número de moles. Cuando me hablan de concentración, me dicen, esto justamente, bueno, concentración, imagínate, no sé, 100 mol por litro, ¿no? Pero muchos ponen así, densímetro a la -3. Esto significa concentración. Basta con ver que es mol por densímetro a la -3. Esto es concentración, ¿no? ¿Y cómo yo puedo saber la fórmula? Ah, porque sería mol entre volumen. Densímetros cúbicos es volumen, ¿no? O ya, bueno, si por ahí pones litros, mol por litros, o mol litro, ¿no? Mol por litro sería, ¿no? Entonces, litros a la -1. Pues, ¿no? Entonces, ahí sería moles entre volumen, ¿no? Entonces, las unidades, a lo que quiero llegar es que viendo las unidades muchas veces tú puedes resolver el ejercicio. No es necesario saber en sí la fórmula, ¿no? A mí no me gusta mucho aprenderme fórmulas. Basta con la teoría también, ¿no? A veces cuando trabajamos en estequiometría, mucho le gusta aprender la fórmula, pero simplemente sale con la teoría. Si entendiste bien la teoría, puedes hacer los ejercicios tranquilamente, ¿ya? Entonces, chicos, eh, por eso es muy importante hablar de conversiones. Bueno, aquí les he puesto un poquito con respecto a cómo es que nosotros podemos definir o cómo se ha definido, no sé, 1 metro son 100 centímetros, ¿no? Entonces, ¿de dónde conocieron justamente este patrón? Entonces, aquí es un poquito de ello, ¿no? El metro, dice, es la distancia entre dos trazos realizados sobre una barra de platino e iridio, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Generalmente, chicos, en esta oficina es donde se conservan los patrones, ¿no? Esto justamente, estos patrones que ya están estandarizados, etcétera, ¿no? Entonces se conservan así en físico tal cual, ¿no? Mediante, claro, una conservación muy, 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 muy rigurosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el patrón para justamente dar esa medida, ¿no? Esa distancia. En 1960 se vuelve a definir como, bueno, ahí está, longitudes de onda de luz anaranjada rojiza emitida por el átomo de Krypton 86. En 1983 se redefine como la longitud recorrida por la luz en el vacío en el tiempo, en un tiempo, ¿no? Ah, bueno, ahí lo tienen, segundos, ¿no? Entonces, justamente más o menos te habla de cómo es que eh, se obtiene justamente esto del metro, ¿no? Tenemos con respecto al kilogramo, muchos conocemos estas balanzas, algunos que han tenido laboratorio. El kilogramo es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura, y que se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas en París. En las imágenes puede observar diferentes tipos de balanzas. Entonces, el kilogramo justamente fue dado por este tipo de balanzas, ¿no? Y te dice que es la masa de un cilindro de platino iridio. Entonces, ese es el patrón para poder nosotros tener esta medida del kilogramo, ¿no? Sin embargo, nosotros conocemos diferentes tipos de balanzas, ¿no? Por ejemplo, conocemos esta balanza que no es muy precisa, solamente me da un dígito, un decimal, ¿no? Esta balanza es una balanza analítica, es una balanza electrónica de precisión. ¿Por qué? Porque aquí sí hay
esta cubierta de vidrio, el cual justamente no deja que perturbe nada la muestra que estamos queriendo pesar, o masar sería la palabra correcta. Entonces, al recubrir esto, no hay perturbación del aire, ¿no? Porque el aire, chicos, perturba la masa. Y como este tiene, bueno, hay balanzas que tienen hasta 4 dígitos, ¿no? Decimales, entonces varía mucho, hay mucha variación. Si nosotros queremos medir, que ser precisos de medir 4 dígitos, entonces justamente se utilizan estas balanzas. Ahora, para estas balanzas existe un lugar adecuado en donde colocarlo. No tiene que ser cerca a la puerta, no tiene que haber vibración, tiene que ser en un solo espacio dedicado para esto, o sea, hacer una mesita de concreto en donde vaya esta balanza. Entonces hay un montón de condiciones. ¿Por qué? Porque justamente es de precisión. La balanza romana no, pues es una balanza muy antigua, ¿no? Y la balanza de platillos, ¿no? Que es una balanza de dos platos ahí, ¿no? Entonces, ha habido mucha evolución en las balanzas. Depende qué es lo que queremos masar, pues chicos, ¿no? Entonces, va a depender mucho qué es lo que queremos obtener. Si no queremos algo tan preciso para una muestra, etcétera, esta balanza es suficiente, ¿no? Es la que más se tiene en los laboratorios. Y por ahí una de estas, ¿no? Aquí tenemos unidades de volumen, perdón, de kilogramos, ¿ya? Aquí hay una confusión. Hay que conocer, chicos, también las conversiones. Justamente ese es el tema. Las equivalencias. Hay que conocer que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿no? Hay que conocer qué cosa es un hectogramo, 100 gramos, ¿no? Por ahí un decagramo. Nosotros lo que más utilizamos es el kilogramo, el gramo, el miligramo, ¿no? Son los que nosotros utilizamos. Hay que saber 1 miligramo, cuántos gramos equivale, ¿no? Entonces ahí tenemos, o mejor dicho, 1 gramo, cuántos miligramos equivale. Entonces nosotros sabemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces basta con eso, chicos, ustedes ya pueden realizar conversiones, ¿ya? Y es muy importante que realicen conversiones. En algunos ejercicios utilizan mucho el aspa simple. Y no digo que esté mal, está bien el aspa simple, pero a nivel de universidad, ya no vas a estar usando el aspa simple, tienes que aprender a usar las conversiones. En muchos programas te piden conversiones. Programas de, por ejemplo, del AB, te piden las conversiones. ¿Por qué? Porque hay un examen escrito. Entonces, el aspa simple sí te puede ayudar bastante. O sea, en los exámenes que es para marcar como este, te puede ayudar. Pero cuando ya vayas a nivel de universidad, cuando ya estés dentro de la universidad y tengas que hacer un cálculo, es muy importante conocer las conversiones, ¿no? Entonces, es más, ¿cómo se podría decir? Es más, es lo adecuado, ¿no? Es lo adecuado las conversiones. Se ve se ve una operación bien realizada. En cambio, en el aspa simple, pues. El segundo, ahí está, dice, se define a veces, eh, aunque se sabe que no es un valor constante, con la fracción, como la fracción, esa fracción del día solar medio, ¿no? Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje de rotación. La última definición, en 1967, alude a la frecuencia de resonancia del átomo de cesio. Siempre se basan con algunos átomos, ¿no? Así en la actualidad se define como la duración, ahí está todo ese número, periodos de la radiación que corresponde a la transición entre dos niveles energéticos hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio, ¿no? Patrón al átomo de cesio, ¿no? Entonces ahí hay niveles, hay transiciones de electrones, etc. Entonces este instrumento lo utilizamos como para medir justamente el tiempo, ¿no? Lo que es el cronómetro. Tenemos el amperio. El amperio justamente es la intensidad de corriente.
Este aparato mide la intensidad de corriente que existe, el paso de la corriente, ¿no? También es un instrumento de medida, nosotros no lo utilizamos en física, sí. Y el Kelvin, ¿no? El Kelvin nosotros sí lo vamos a utilizar, este patrón. La escala termodinámica de temperaturas, dice, se adoptó en la Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en París en 1960 y se define como la fracción de 1 sobre 273. Ese número, chicos, desde ahora en adelante, obsérvenlo bien. 273. De la temperatura termodinámica del punto triple del agua, ¿no? Cada sustancia, jóvenes, tiene un diagrama de cambios de estado, o sea, de sólido, líquido, gaseoso, ¿no? El agua tiene su propio diagrama, su propia curva. El dióxido de carbono lo mismo y así. Entonces, ¿qué quiere decir ese diagrama? Quiere decir, tú puedes observar en ese diagrama, en esas curvas, a una determinada temperatura y a una determinada presión, cómo se encuentra el agua. Si se encuentra sólido, líquido, gaseoso, si está en un cambio, en una transición, etcétera, ¿no? Entonces, a una determinada presión y temperatura. Eso significa justamente las gráficas estas de cambios de estado. El punto triple vendría a ser el punto en donde coexisten sólido, líquido, gaseoso. Ese punto. O perdón, donde se unen, ¿no? Las curvas estas de sólido, líquido, que divide el sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Ese vendría a ser el punto triple. Con esto, dice, la temperatura de congelación del agua a una presión de 1 atmósfera se tomó como 273,15 Kelvin, ¿no? Esa es la temperatura de congelación. Y la de ebullición de 373,15 Kelvin. Si nosotros queremos convertirlo a grados Celsius, ahorita vamos a ver aquí las proporciones, ¿no? Por tanto, y al igual que la escala Celsius, llamada así en honor al astrónomo sueco Anders Celsius, quien la propuso en el siglo XVIII, ¿no? La escala Kelvin tiene 100 divisiones, cada una de ellas es un Kelvin. Entonces, aquí nosotros tenemos, miren, los grados Kelvin, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. También hay otro grado que es el Rankine. Pero, bueno, acá solamente hacen mención de estos tres. Aquí lo que te está diciendo es que a 373 Kelvin, ¿no? Que vendría a ser el punto de ebullición del agua, en grados Celsius nosotros conocemos que es 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué ha pasado? De 373 Kelvin a 100 grados Celsius. O sea, si hablo de Celsius es 100, si hablo de Kelvin es 373. Entonces, para poder convertir de grados Kelvin a grados Celsius es más o menos los 273 que me están mencionando, ¿no? Es una resta de 273. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que la temperatura de congelación es de 0 grados, ¿no? Pero si es que nosotros lo queremos tener en Kelvin, vendría a ser los 273 Kelvin. 273 menos 273, 0 grados Kelvin. Entonces, por ahí ya puedes tú conocer que para pasar una temperatura en grados Celsius a grados Kelvin, le tienes que sumar los 273. Y si quieres pasar de Kelvin a Celsius, le tienes que restar los 273. ¿No? Se toma como 273, ¿no? No el coma 15, 273, ¿no? Entonces ahí hay una proporción, hay una comparación, una equivalencia. Lo mismo vendría a ser con los grados Fahrenheit, ¿no? Puntos de ebullición en Fahrenheit serían los 212 grados Fahrenheit, ¿no? Y por aquí 32. ¿No? Ahorita vamos a ver las fórmulas, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan al menos esto, ¿no? Porque es lo que generalmente se utilizan. Los Fahrenheit no. ¿Te pueden preguntar? Sí, pero lo que más se utiliza es Kelvin y Celsius, ¿no?
Y justamente aquí está lo que yo digo, hay que diferenciar, chicos, en qué cosa es temperatura y qué cosa es calor. ¿Ya? La temperatura es una propiedad intensiva, o sea que no depende de cuánta masa tenga un cuerpo. Un cuerpo tiene más masa que otro, significa que tiene más temperatura. La temperatura es una propiedad intensiva que determina el flujo de calor que experimentan los cuerpos, ¿no? La temperatura es intrínseca de cada cuerpo. El calor es una forma de energía asociada a los movimientos moleculares, ¿no? Todo cuerpo tiene moléculas, átomos, existen movimientos. Estos movimientos justamente hacen que tengan esa sensación, ¿no? De calor, pero en realidad el calor es un flujo, ¿no? Es un flujo de energía, ¿no? Entonces, de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo, el mechero, por ejemplo, que está mucho más caliente, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, el ambiente también puede estar dependiendo, ¿no? A qué temperatura esté. Si hay un contacto, chicos, entre dos cuerpos, recién va a haber una transición de flujo, ¿no? Una transición de calor, de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, hasta que llegue a una temperatura de equilibrio, ¿no? O sea, hasta que se equilibren las temperaturas. El cero absoluto correspondiendo a aquel estado de la materia donde sea todo movimiento, donde cesa todo movimiento molecular, reduciéndose a cero el flujo de calor. Hablamos de cero absoluto, chicos, cuando no existen movimientos, ¿no? Hemos dicho que los movimientos de las moléculas de los átomos genera ¿qué cosa? Que exista temperatura y por esto, y si hay un contacto, existe flujo de calor, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este cuerpo no tiene movimientos? No existe ningún movimiento molecular. Ahí estamos hablando del cero absoluto, ¿ya? El cero absoluto corresponde a aquel estado en el cual no hay movimiento, donde el cuerpo no tiene ningún movimiento molecular, ¿ya? Entonces ahí hablamos de cero absoluto. ¿Y dónde está el cero absoluto? Aquí, ¿no? El cero absoluto está aquí, ¿no? Donde en Kelvin, recuerden que el Kelvin es la escala del sistema internacional. El cero absoluto estaría aquí. ¿Cómo sería en grados Celsius? Sería menos 273, estaría el cero absoluto, ¿no? Para la escala de Celsius, el cero absoluto correspondería a menos 273. Y luego ya viene las demás comparaciones, ¿no? 273 en Kelvin vendría a ser 0 en grados Celsius. 373 en grados Kelvin vendría a ser 100 en grados Celsius, ¿no? Trabajando con estas dos escalas. Si yo quiero saber un poquito más, aquí está la fórmula general de cómo nosotros podemos convertir las temperaturas de un sistema a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quiero convertir, solo me voy a centrar en grados Celsius y en grados Kelvin, yo quiero convertir 100 grados Celsius a grados Kelvin. Como esta igualdad tiene 5 como denominador, los 5 se van, pues, ¿no? Entonces, simplemente le tengo que sumar a los grados Celsius 273 y ya me queda en Kelvin, ¿no? Eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Lo mismo, los grados Kelvin le resto 273 y ya me genera los grados Celsius. ¿Sí, chicos? Entonces, eso creo que... Y si por ahí quiero saber cómo es en grados Fahrenheit o en grados Rankine, tienen que tener esta conversión. Pero aquí los denominadores ya no son los mismos. Acá es 9 y 9. ¿No? Entonces, esto es una igualdad, ¿no? Si es que yo quiero cambiar. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Manito arriba si se entendió. Arián, Becker, Bianca, Deepak, Ítala, Miguel, Salvador, Valeria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok, entonces yo lo que les pido sí que entiendan la conversión de Kelvin a Celsius, ¿no? Eso es lo que más se va a utilizar,
¿no? Pero por ahí, ojo, no quiere decir que no te pueda venir grados Fahrenheit o grados Rankine, ¿no? Más los grados Fahrenheit. Entonces ya ahí tienes que saber esta conversión. Muy diferente, chicos, y esto es muy importante porque si vienen los exámenes, todo esto en realidad, cómo es la conversión, pero de una variación de temperatura, ¿ya? Entonces, nosotros hasta ahorita lo que hemos hablado es que a mí me dan 100 grados Celsius, ¿cómo convierto a grados Kelvin? ¿Verdad? Le sumo 273 y ya está. Pero ¿qué pasa si a mí en el problema, en el ejercicio, me dicen, no sé, pues un cuerpo tiene una variación de temperatura en 5 grados Celsius? Entonces tú dices, no tengo temperatura inicial, no tengo temperatura final, solo tengo la variación, que es 5 grados Celsius. Entonces, ¿cómo convierto esa variación en grados Kelvin? Porque va a haber un tema en donde nosotros utilizamos la variación de temperatura. Entonces, no quiero saber la temperatura inicial ni temperatura final, lo que quiero saber es la variación de temperatura, pero en grados Kelvin. Entonces, a mí me dan la variación de grados Celsius, que es 5. ¿Cómo es con respecto a los grados Kelvin? Y justamente eso es lo que te mencionan aquí. Este triangulito significa variación. La variación en grados Fahrenheit es igual a la variación en grados Rankine. Esto es igual a 1,8 por la variación de grados Celsius. Y esto es igual a 1,8 por la variación en Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te dan la variación de grados Celsius, es la misma variación en grados Kelvin. Porque si tú comparas estas dos, se va el 1,8 y ¿qué te queda? Variación de grados Celsius es la misma que la variación en Kelvin. Eso es lo que tú tienes que conocer. Si a mí me dicen que la variación es de 5 o en 5 grados Celsius, quiere decir que en grados Kelvin es lo mismo, 5 grados Kelvin. La variación. Si a mí me dicen que la variación es de 100 grados Celsius, la variación también será 100 grados Kelvin. Pero si ya me piden en grados Fahrenheit, ya no, pues, ¿no? Tendría que multiplicarlo por el 1,8. Bueno, ahorita yo les estoy mencionando de grados Celsius a grados Kelvin, pero ahí está, ¿no? Grados Fahrenheit, grados Rankine, ¿no? Solo se tendría que multiplicar o dividir por el 1,8 si me piden en otro sistema. ¿Ya? Sí, chicos, preguntas, dudas, todo claro hasta ahí. ¿Por qué les menciono esto? Porque va a haber temas donde se utilice esto, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lo... Y por último tenemos el mol. Por último, pero no menos importante, chicos, al contrario. El mol es la unidad básica de química, ¿no? Entonces, ¿el mol qué cosa es? Es la cantidad de sustancia, dice, que contiene tantas unidades elementales de materia. ¿Y quiénes son las unidades elementales de la materia? Chicos, conózcanlo. Y esto también es muy importante porque ya estamos entrando a los conceptos de química, ¿no? Átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Si yo hablo de átomos, estoy hablando de unidades elementales de la materia. Este cuerpo tiene estas unidades elementales que son los átomos. El agua. Este cuerpo tiene moléculas. ¿Qué cosas son las moléculas? Las unidades elementales de ese cuerpo, del agua. ¿Ya? Entonces, ¿y qué cosa es el mol? Es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos, tantas moléculas, tantos iones, tantos electrones. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que entender. Dice, como las hay en 0,012, o sea, estamos hablando de 12, de 12 gramos del átomo de carbono 12.
¿ya? El átomo de carbono 12, chicos, eso lo vamos a ver ya en unidades químicas, pero el átomo de carbono 12 es el átomo referencial. En realidad, ¿por qué es referencial? ¿Por qué el carbono 12 y no otro átomo? Porque el carbono 12 es el átomo, el isótopo del carbono más estable, ¿ya? Es el más estable y es el más abundante. Entonces, es por eso que se tomó a este carbono 12 como, a este isótopo, como átomo referencial. Entonces, en 12 gramos de este átomo de carbono, se ha encontrado que existen 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Ya? Ah, ya, o sea, yo tengo, imagínense que esto sea el carbono, ¿no? Ya, carbono 12. Aquí existe 12 gramos. Entonces, en 12 gramos de este carbono 12, contaron cuántos carbonos 12 existen, cuántos carbonos 12. Y ahí es donde hallaron que existen 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Entonces, esto se va a tomar como referencia para todos los átomos de todos los elementos. Entonces, es por eso que ahí a este número le denominaron o le dieron la igualdad de mol, para que pueda ser referencial. Entonces, hoy en día sabemos que una mol de cualquier sustancia, de cualquier unidad elemental de la materia, equivale a 6,023 por 10 a la 23, lo que fuese, ¿no? Átomos, moléculas, iones, electrones. ¿Ya? O sea, a este número equivale. ¿Sí? Entonces, una mol equivale, a algunos le ponen 22 aquí, ¿no? 6,022. Una mol equivale a este número, ¿ya? Sean átomos, moléculas, iones. Este número es el que conocemos como número de Avogadro. Gracias al número de Avogadro es que esto también, este número, porque es un número, también se le denomina número de Avogadro. ¿Ya? Este es el número de Avogadro que equivale a una mol. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando a mí me dicen, acá yo tengo, por ejemplo, un Erlenmeyer donde tengo agua, ¿no? Sí, agua. Este es el fósforo, este es el zinc y este es el dicromato de potasio. Entonces, yo veo que son diferentes cantidades. Mira, el dicromato de potasio es mucho más, o sea, al ojo, ¿no? Solo observándolo, veo que alguien puede decir, bueno, este es mucho más, tiene una diferente cantidad que este de aquí, que este de aquí, que este de aquí. Claro, la comparación no es la misma porque son lógicamente diferentes sustancias. Las masas pueden ser diferentes, sí. Acá yo puedo decir que este tiene más masa que él. Bueno, dependiendo, porque no sé, a pesar que se vea poco, puede tener una mayor densidad. Bueno, lo dejamos ahí. Dice, aunque la masa es diferente para cada una de ellas, sí, todas contienen el mismo número de entidades elementales. O sea, la misma cantidad de sustancia. ¿Qué quiere decir? Que él tiene, por ejemplo, una mol. Él tiene una mol. Él tiene una mol. Él tiene una mol. La misma cantidad de sustancia. Recuerda que cantidad de sustancia es la mol. Entonces yo puedo decir que aquí existe una mol de moléculas de agua, una mol de átomos de fósforo, una mol de átomos de zinc y una mol de dicromato de potasio. ¿No? Existen en la misma la cantidad. Sin embargo, o sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo una mol? Quiere decir que aquí existen 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Aquí existe 6,023 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Lo mismo aquí de zinc.
Y lo mismo aquí de dicromato de potasio. Esto es en cantidad, chicos. ¿Ya? Sin embargo, la masa es diferente, lógico, pues, ¿no? Porque ya estamos hablando de masa. La masa puede ser diferente aquí, diferente y diferente. Lo único que es igual es la cantidad de sustancia, ¿no? O sea, la cantidad de moles que existe. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo manejen. Ah, bueno, y este es el último, ¿no? El candela, que es la intensidad luminosa, ¿no? Que es otro tipo de magnitud fundamental. Muy bien, y aquí tenemos algunas magnitudes derivadas, solamente algunas conversiones de las magnitudes derivadas, que por ejemplo es el volumen, que es lo que vamos a utilizar en química. El volumen, chicos, hay que conocer, por ejemplo, los milímetros cúbicos, los centímetros decímetros, puede ser, y bueno, acá no me lo mencionan, pero el litro, ¿no? En este examen hacen mucha referencia con respecto al litro, ¿ya? Pero aquí he puesto algunos otros que no, bueno, que no por ahí no lo menciono, ¿no? Acá tenemos, bueno, esto es en metros cúbicos, ¿no? 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico. También, ¿no? Algunas unidades extras. La densidad, muy importante, es una magnitud derivada. Y acá hay mucha, también hay que tener cuidado, ¿no? La densidad, chicos, es de un material, es una propiedad intensiva. Ya vamos a ver qué son propiedades intensivas, pero ya se los estoy haciendo referencia. Las propiedades intensivas son propiedades que no dependen de cuánta masa tenga un cuerpo. Intensiva significa que tenga una masa pequeña o una masa grande. ¿Podrían tener la misma densidad? Sí. ¿Diferentes cuerpos pueden tener la misma densidad? Sí. No depende de la masa. Solo de la masa, no. Entonces, aquí justamente tienen que conocer ustedes, porque cuando yo hable de densidad ya ustedes se lo saben, ¿no? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Propiedad extensiva, la densidad vendría a ser una propiedad intensiva. ¿Ya? Masa sobre volumen. No solo depende de la masa, también depende del volumen. Eso hace que sea una propiedad intensiva. Por ejemplo, yo tengo aquí dos bloques, o agua y oro, tienen el mismo volumen, pero las masas son diferentes, ¿no? En este caso también tengo agua y oro, pero tengo las masas iguales. Los volúmenes van a diferir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo la densidad deben ser las mismas. La densidad aquí del agua es diferente a la del oro, ¿no? Dice, las densidades se utilizan para distinguir entre dos materiales o identificar una sustancia determinada. Se expresan generalmente, ahí está, ¿no? Yo veo esta unidad, jóvenes, y yo ya tengo que pensar en qué es la densidad. ¿Ven? Porque las unidades es importante. Yo veo masa, kilogramos es unidad de masa, ¿verdad? Masa entre volumen a densidad. Gramos, que es unidad de masa, entre volumen, densidad. Masa entre volumen, densidad. Entonces yo ya sé, las unidades me dicen mucho, ¿no? Es densidad. Entonces ahí está, pues, ¿no? Dice la unidad oficial de la densidad en el sistema internacional, lógicamente es kilogramos entre metros cúbicos, ¿no? Y ahí está. El volumen en el sistema internacional es metros cúbicos, chicos. Por eso está ahí el metros cúbicos. ¿Sí? Las unidades derivadas también tienen su sistema internacional, ¿no? Que sería bueno que ustedes también lo sepan. ¿Qué sería el metro cúbico? ¿No? No es el litro, por ejemplo. No. Y bueno, y acá hay algunos ejercicios con respecto a este tipo a esta teoría,
¿no? A ver, chicos, entonces vamos a comenzar a trabajar estos ejercicios en función, bueno, de la conversión, ¿no? Entonces, a ver si se ha entendido. Yo quisiera que ustedes me digan cuál es el resultado de la número 1. Te dice, exprese la densidad de agua en gramos, centímetros. Sí, les voy a pasar, chicos, solo que hoy día sí se me fue el tiempo, pero se los voy a enviar. Le envío, al final se los envío aquí, o lo quieren ahorita. Por el chat se los puedo pasar, ¿no? A ver, un ratito se los voy a pasar, ¿ya? A ver, ¿les llegó? Ah, está cargando. Esperen un minuto. Un minuto. Ya, a ver, ¿les llegó en el chat? ¿O solo a Becker le mandé? ¿Llegó para todos? Hoy no, solo a Becker le mandé. Ya, ahí se los vuelvo a enviar. No, ya. Ah, ya, a ver, ahí se los estoy enviando. Ya, a ver, ahora sí llegó. Ya está. Ya, chicos, esa es la parte, es lo que estamos haciendo. A ver, traten de, chicos, realizar los ejercicios, ¿ya? Dice, exprese la densidad. A ver, lo voy a... Ya está. Exprese la densidad del agua, kilogramos metros cúbicos, en kilogramos por metros cúbicos y en gramos centímetros cúbicos. Claro, y ustedes dirán, pero ¿cuál es la densidad del agua? Cultura general, chicos, ¿cuál es? La densidad, bueno, la densidad del agua lo pueden tener en varios, ¿no? Pero aquí lo vamos a poner, por ejemplo, imagínense, mejor así, ¿ya? De 1 kilogramo por metro cúbico, tienen que pasar a gramo por centímetro cúbico. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿No? La densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico. Quiero que me digan, no, quiero que me digan en gramos. A ver, esperen. En 1000, ¿no? 1000. Perdón, acá es 10 a la menos, perdón. Acá es 10 al cubo, ¿no? Ya está. 10 al cubo, o sea, 1000 kilogramos por metros cúbicos, tienen que pasar a gramos por centímetros cúbicos, ¿ya? 1000 kilogramos por metro cúbico tienen que pasarlo
a gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo se utiliza, chicos, la conversión? A ver, imagínense que a mí me piden convertir, ¿no? Y esto significa conversión. Pueden ponerle 1000, sí, pueden ponerle 1000, pero yo les aconsejo, jóvenes, que trabajen en potencias de 10, porque a veces es mucho más sencillo, ¿no? Y eso ya ustedes lo deben conocer. Entonces, ¿puedo ponerle 1000? Sí, pero yo ahorita lo voy a poner en, así, en el método científico se le dice, ¿no? 10 al cubo, kilogramos. Mira, lo voy a poner entre metros cúbicos. ¿Cómo está ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo se aplica la conversión? La conversión es poner, multiplicar esto por su, justamente, la conversión, ¿no? En este lado, en esta equivalencia, ya, a ver, vamos a ver Becker, está bien. Aquí es donde se coloca, para poder realizar la conversión, aquí es donde se coloca la equivalencia que yo conozco, mi teoría, o sea, lo que yo conozco, esas equivalencias. ¿Y cómo las pongo? Por ejemplo, yo ya no quiero kilogramos, lo que yo quiero son gramos. Entonces, tengo que eliminar estos kilogramos. Entonces, para eliminar los kilogramos, lo que yo tengo que poner aquí es la conversión, perdón, la equivalencia de kilogramos a gramos, que es lo que yo quiero. De lo que quiero eliminar, que son los kilogramos, a gramos. Eso yo lo conozco, yo conozco esa equivalencia. Yo sé que un kilogramo, profesor, ¿y por qué lo ponía abajo? ¿Por qué no arriba? Porque recuerda que tienes que eliminar los kilogramos. Uno arriba y uno abajo. Yo sé, acá está mi equivalencia, que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Esta es la equivalencia que yo conozco. Y aquí yo voy a aprovechar en poner abajo los kilogramos porque quiero que se eliminen justamente los kilogramos. Cuando se eliminó los kilogramos ya me quedó en gramos. O sea, ya soy feliz porque ya tengo en gramos. Pero hay algo que todavía no me pone muy feliz, que son los metros cúbicos. A mí me están pidiendo en centímetros cúbicos. Entonces, ¿puedo volver a hacer? ¿Alguien lo puede operar ahí? Sí, pero yo quiero seguir para de una vez operar al final. Puedo utilizar otra vez la equivalencia, pero de metros cúbicos a centímetros cúbicos, que es lo que yo quiero. Exacto, Becker, ¿ves cómo te estás dando cuenta? Entonces, voy a colocar ahora, como tú eres astuto, lo que vas a hacer es, ¿dónde vas a ubicar el metro cúbico? Arriba, pues. Arriba vas a colocar el metro cúbico. Un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos equivale? Eso es lo que tú ya conoces o deberías conocer. Entonces yo sé que un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, eso es lo que yo conozco y ya yo aprovecho de poner arriba, abajo, según me convenga. Los metros cúbicos se van, uno arriba, uno abajo, porque es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, al final ya tengo todo para operar, ¿no? Ya me quedó gramos y ya me quedó centímetros cúbicos. Entonces, al final lo que voy a tener es gramos por centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Potencias de 10, pues, ¿no? 10 al cubo por 10 al cubo sería 10 a la, ustedes ya conocen eso, ¿no? Bases iguales, exponentes se suman cuando es una multiplicación. Entonces, 10 a la 6, ¿no? Aquí arriba me va a salir 10 a la 6. Por 1, 10 a la 6. Entre, abajo, 1, 10 a la 6.
¿Está bien eso? Entonces, al final, ¿cuánto te va a salir? 1 gramo por o en centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, al final te sale eso. ¿Qué pasó, Becker? ¿Me confundí yo o tú? Ah, gramos por centímetros cúbicos. Sí, está bien. ¿No? Kilogramos, 1 kilogramo son 1000 gramos. 1 metro cúbico, 10 a la 6. ¿Sí? ¿Está bien eso? 1 gramo por centímetros cúbicos. Entonces, ¿dónde está la conversión, chicos? Aquí. Eso significa conversión. Es lo mejor que ustedes pueden hacer, ¿no? Cuando les dan unidades, chicos, trabajen con las unidades. Muchos dejan las unidades y solo trabajan con los números. Y he visto, lo digo porque he visto cuando he enseñado, cuando lo han realizado, lo he visto. Trabajan con los números nada más. Y de ahí se olvidan de los gramos, kilogramos. Por ahí la alternativa te da justo lo que has hallado, lo marcan, pero no te das cuenta de las unidades que están en gramos, centímetros cúbicos, miligramos. No dejen las unidades. Las unidades están para colocarlas, ¿no? Y así, de esta manera, y las equivalencias se va convirtiendo a lo que tú quieres, ¿no? Por ahí te dan kilomols. Para convertir a mols tienes que hacer esto, ¿no? U otros utilizan, como les digo, la aspa simple, pero a veces se equivocan y se pueden confundir. Yo veo esto que es más ordenado, ¿no? Elimino, elimino, elimino y al final ya tengo. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se debe trabajar. Vamos con la siguiente. En la número 2 te dicen, ¿cuántos gramos de glicerina, cuya densidad es 1,25 gramos por mililitro, contiene un frasco con 125 mililitros de glicerina? A ver, ¿quién lo hace? Esto es aplicar densidad nada más, chicos, ¿no? Estamos aplicando un poquito lo que es densidad. Te piden los gramos de glicerina cuando la densidad es de 1,25 gramos por mililitro. Y te dicen que el frasco, el volumen del frasco donde está la glicerina, es de 125 mililitros de glicerina. Pregunta, ¿cuántos gramos? Aquí no hay mucha conversión, simplemente es utilizar, bueno, simplemente ver las unidades, ¿no? A ver, chicos, está sencillita. Arián, Becker, Bianca, Deepak, Ítala, Miguel, Salvador, Valeria. ¿Cuánto sale? A simple vista se puede ver. Claro, acá lo que yo tengo, imagínate que tú no sabes cuál es la fórmula de la densidad, ¿no? Es lo que les vengo diciendo. Imagínate que tú no sabes cuál es la fórmula de la densidad, pero te dicen que la densidad es de 1,25 gramos por mililitros, o sea, esto te va a ayudar un montón, ¿ya? Y te dicen que contiene, bueno, que ahí te dan el volumen, ¿no? 125 mililitros de glicerina. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Quiero gramos, perfecto, y me están dando el volumen. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco aquí 1,25 gramos por mililitro. Ahí está, ¿no? Es más, aquí puedes jugar, pues puedes poner 125 entre 100, ¿no? Entonces, bueno, y eso va a depender de ti. Entonces, coloco ahí y tengo que hallar los gramos. Perfecto. Entonces, voy a aplicar aquí lo que yo ya sé, ¿no? Eso se llama conversión. Me están pidiendo cuántos gramos voy a obtener, pero para 125 mililitros. Lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Por 125 mililitros. O sea, mililitros arriba, porque es lo que quiero que se vaya.
Mililitros con mililitros se va. O sea, el volumen que yo tengo es de 125. Esto es masa sobre volumen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto de aquí? Me está diciendo que para un mililitro, ¿ya? Para un mililitro yo tengo 1.25 gramos. Así se leen, chicos, las unidades. Para un mililitro de glicerina, lo que yo tengo es 1,25 gramos. Entonces, es lo que me está diciendo, para un mililitro, pero yo no tengo un mililitro. Lo que yo tengo son 125 mililitros. Es por eso que lo multiplico por el 125. Los mililitros se van y ¿qué me queda? Solo la multiplicación de 1,25 gramos por 125. Y ya está. Ese debe ser el resultado. ¿Ya? Más que el resultado, lo que yo quiero es que se entienda cómo trabajar, ¿no? Y cómo se leen las unidades. Yo aquí lo que tengo es, lo que me está diciendo es que en un mililitro yo tengo 1,25 gramos. Entonces, si a mí me dan 125 mililitros, lo multiplico por 125 y se acabó el problema. ¿Ya? Ese es el resultado. Muy bien, Arián, muy bien, Italo. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, mucho les va a ayudar las unidades. Siempre cuando es de esta manera, es un mililitro equivale a 1,25 gramos. Entonces, si yo tengo 50 mililitros, lo multiplico por 50 y ya está, se acabó. La número 3 te dice, ¿cuál es el lado de un cubo de cobre cuya masa es, ahí está la masa, 7.900 gramos, dato, esto significa densidad, ¿ya? La densidad del cobre es 7,9 gramos por centímetros cúbicos, ¿ya? Esa es la densidad. Entonces lo que me están pidiendo ahí es el lado del cubo, ¿no? Es un poquito ahí... primero tienen que saber, claro, cuál es el volumen de un cubo, ¿no? Y creo que lo saben, ¿no, chicos? ¿Cómo se halla el volumen de un cubo? Me dan la masa, me dan la densidad, entonces tiene que ver con el volumen, ¿verdad? Ya, a ver. Vamos a ver esa número 3. Te dice, ¿cuál es el lado de un cubo? Ya, el cubo, para comenzar, ustedes tienen que conocer, chicos, que un cubo tiene ¿cuántos lados? Y es más, le voy a poner un A, pues, ¿no? A ver. O sea, lo que tienen que conocer es que el cubo es regular, ¿no? Son cuadrados, los lados son cuadrados, o sea, todos sus aristas, todos los lados del cubo miden A, o sea, le voy a poner A yo, ¿no? Pueden poner X, B, Z, lo que ustedes quieran, pero todas las aristas miden A. Ahora, claro, tienes que conocer que para hallar el volumen de un cubo, ¿cómo se halla? ¿Cuál es el volumen del cubo? Vendría a ser A elevado al cubo. Ese es el volumen de un cubo. Entonces, con eso, a ver si les sale. Claro, te piden A, pues, ¿no? Te piden A, pero ahí vas a tener que utilizar el volumen. Ahora, a ver, ya, tú conoces el volumen de un cubo, es A al cubo. Pero te dan la masa y te dan la densidad. Entonces, te dan la densidad, yo comienzo a trabajar con la densidad. 7,9 gramos por centímetros cúbicos.
Chicos, es de la densidad, pues gramos centímetros. Me están diciendo que en 1 centímetro cúbico yo tengo 7,9 gramos, ¿no? En 1 centímetro cúbico. Pero mi volumen de mi cubo no es 1 centímetro cúbico. O sea, en 1 centímetro cúbico tengo 7,9 gramos. Pero yo necesito saber cuál es el volumen del cubo para saber cuántos gramos tengo. Pero no me están dando el volumen, lo que me están dando son los gramos, o sea, al revés. Sí, si quieres puedes utilizar la fórmula. ¿Ya? Si deseas, puedes utilizar la fórmula. Si no, haces como yo estoy haciendo. Imagínate que no te acuerdas la fórmula. Pones la densidad y comienzas. Ya, a ver, vamos a ver si sale. Entonces, tú quieres cuál es el volumen, ¿no? En 7.900 gramos. Entonces, ¿dónde tienes que poner los gramos? Abajo, pues, ¿no? Para que se te vayan los gramos y te quede... bueno, en realidad aquí tendrías que hacer y después voltear, o sea, a ver, vamos a hacerlo así. 7.900 se van los gramos, ¿no? Pero, ojo, los centímetros te van a quedar abajo, ¿no? Entonces, al final los centímetros tienen que quedar arriba, porque te están pidiendo el volumen. Entonces ya lo conviertes, o sea, lo que te salga, lo inviertes, mejor dicho, ¿no? Lo inviertes. Esto de aquí, este 79, lo voy a poner en forma de, no, con base 10, o sea, es así, ¿no? 79 entre 10, ¿no? Eso sería 7,9. Entonces aquí se va el 79 y acá te queda 1000, perdón, te queda 100, ¿no? Te queda 100 y acá te queda 10. O sea, lo que te queda aquí es 1 sobre 1000. Pero el centímetros cúbicos te queda aquí abajo, ¿no? Entonces, por eso digo, como no puede estar abajo, entonces lo inviertes. Al invertir, ¿qué te queda? 1000 centímetros cúbicos. Es decir, es que no conozco la fórmula, pero si conozco la fórmula que es densidad masa sobre volumen, pues lo único que pongo acá es densidad, pongo la masa y el volumen ya me lo da. Y te tiene que quedar lo mismo, ¿no? Arián creo que lo hizo y le quedó lo mismo, 1000 centímetros cúbicos. Ahí está. Una vez que ya conozco el volumen, o sea, para 1000 centímetros cúbicos recién tengo esta masa. Para 1 centímetro cúbico tengo 7,9 gramos. Para 1000 centímetros cúbicos tengo 7.900 gramos. Una vez que ya conozco el volumen, a mí no me están pidiendo, ojo, harían el volumen. A mí lo que me están pidiendo, ¿cuál es el lado de un cubo? Entonces, si el volumen, que es A al cubo, equivale a 10 al cubo, centímetros cúbicos, ¿cuánto vale el lado? El lado vale 10 centímetros. Ojo, con todo y unidad, ¿ah? No vaya a ser 10 papas, 10 camotes, 10 yucas. No, ¿verdad? Es 10 centímetros. Eso al cubo vendría a ser 10 al cubo centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ahí el lado de un cubo vendría a ser 10 centímetros. Preguntas, dudas, chicos, ¿todo claro? Manito arriba, si está claro. Bianca, Becker, Mariam, Deepak, Ítala, Salvador, Valeria. Listo, chicos. Espero que sí se entienda. Ya, voy a pasar a la número. La 5 es parecida. Ya, la 5 es parecida. Lo que quiero es aquí, la número 6. En la número 6 te dicen transformar 50 grados Celsius a Kelvin. Quiero que me digan rapidito cuánto saldría en grados Kelvin. 50 grados Celsius a grados Kelvin.
Ya tengo una respuesta. 50 grados Celsius a grados Kelvin. Miguel, eso es correcto. Becker, ¿seguro? 50 grados Celsius, transformarte, dice, 50 grados Celsius a Kelvin, a grados Kelvin. ¿Solo uno? ¿Y los demás? Ya, 2, 3, 4. Listo. Chicos, la respuesta es 323 Kelvin. ¿Ya? No se utilizan mucho los decimales, pero está bien, está correcto. 323 Kelvin. A 50 le tengo que sumar los 273. Así que por ahí me han puesto 325. No sé de dónde. No es 275, es 273, ¿ya? Les digo porque puede venir como clave por ahí. Ustedes saben que todo puede pasar en el examen. Entonces le puede venir por ahí una clave y es 273 sería 323, ¿ya? Perfecto, esa es la clave. Como dicen transformar, no te están diciendo es una variación, ¿no? Eso está bien. Ya, ahora las 7. A ver, ¿cuánto sale las 7? Rápido, no hay que pensar mucho ahí. Si se ha entendido, no hay que pensar mucho. A ver, tengo 3 respuestas. 2. Muy bien, Miguel. Muy bien, Becker. No, no, Arián. Ah, ya, ahí es muy diferente a la número 6. ¿Ah? Ojo. En la 6 te dicen transfórmame 50 grados Celsius a Kelly. Nada más. En la 7 lo que me están diciendo es si la temperatura de un cuerpo, o sea, puedes hacerlo de dos formas, ¿ya? Pero hay una forma mucho más sencilla solo con la teoría. Me están diciendo, si la temperatura de un cuerpo cambia de 20, o sea, al inicio tenía 20 y al final 40, quiere decir que ha incrementado su temperatura en 20, ¿verdad? O sea, para llegar de aquí de 20 a 40, ha incrementado, o sea, la variación de temperatura es de 20 grados Celsius, ¿no? Determine dicha variación, pero en Kelvin. O sea, quieren la variación en Kelvin. Lo que quieren es esto, es variación de temperatura también, pero en Kelvin. Lo quieren en esa escala. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alguien puede haber dicho esto, ¿no? Bueno, 20, que es la temperatura inicial, le sumo 273, a 40, que es la temperatura final, le sumo 273. A ver, ¿qué pasa si a esto le sumas 273? Te va a dar 293 Kelvin, ¿verdad? Y si a 40 le sumas, te va a dar 313. Y al final tú puedes decir, bueno, los dos están en Kelvin, entonces ahora lo resto, ¿no? 313 menos 293, me da 20. 20 Kelvin. Pero eso sí es que no entendiste la teoría. La teoría te dice, si la variación de temperatura es de 20 grados Celsius, los grados Kelvin es la misma variación. Entonces de frente digo, son 20 Kelvin. ¿No? O sea, lo que quiero que entiendan es, cuando hablamos de variación, chicos, los grados Celsius es la misma que en grados Kelvin. O sea, si yo te digo un cuerpo varió su temperatura en 30 grados Celsius, ¿cuánto será en grados Kelvin? También varió de en 30 grados Kelvin.
Si yo te digo, un cuerpo disminuyó su temperatura en 10 grados Kelvin, ¿cuánto será en grados Celsius? 10 grados Celsius, porque te estoy dando la variación de temperatura. En cambio, diferente cuando te dicen, transforma 10 grados Celsius a Kelvin, a 283 Kelvin, ¿no? Entonces, una cosa es transformar y otra cosa es, bueno, trabajar con temperatura en sí del cuerpo y otra cosa es trabajar con variación de temperatura. La variación es la misma para Kelvin y para Celsius, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, chicos. Y bien, a ver, bueno, la 8 tienes que aplicar tu, la formulita. Vamos a ver el otro. Oh, quiero ver. Ya. Ya, a ver, pueden hacer la 8. Tienen ahí los... eso ya es en grados Fahrenheit, ¿no? Dice, un cuerpo se encuentra a 90 grados Celsius y su temperatura disminuye en 54 grados Fahrenheit. A 90 y su temperatura disminuye. Ya. ¿Cuál es la temperatura final en grados Kelvin? Ya, chicos. Ustedes, bueno, va a depender mucho cómo quieran trabajar, ¿no? Pero si quieren lo pasan a grados Celsius o de frente lo pasan a grados Kelvin. O sea, va a depender mucho cómo les gusta trabajar. Ya. Vamos a ver, Becker, si sale eso. ¿Alguien más? Solo Becker me ha dado. Chicos, ¿saben si estoy grabando? Si no. A ver, un ratito. Sí le di a grabar, pero... Ah, sí está grabando. Ok. Listo. Entonces, ya, un cuerpo dice se encuentra a 90 grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial de ese cuerpo me la están dando, pero yo de frente la voy a pasar a grados Kelvin, ¿no? ¿Cuánto sería la temperatura de ese cuerpo? Se encuentra, o sea, es la temperatura inicial, ¿no? Sería 90 más los 273. Sería 90 más 273. ¿No? Eso sería. ¿Y cuánto es eso? 363 Kelvin. Listo. O sea, la temperatura inicial en Kelvin es 363 Kelvin. Luego dice, y su temperatura disminuye en 54 grados Fahrenheit. Chicos, este en te dice un montón. Tengan mucho cuidado. Una cosa es que su temperatura disminuya a 54 grados Fahrenheit y otra cosa es que su temperatura disminuye en 54 grados Fahrenheit. O sea, esos 54 grados Fahrenheit sería la variación de temperatura. Sería 54 grados Fahrenheit. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? El cuerpo inicial se encuentra a esta temperatura, pero su temperatura disminuye en 54 grados Fahrenheit. Lo que tengo que aplicar aquí es cómo es la conversión de frente a Kelvin, ¿no? Y yo me acuerdo que la variación en grados Fahrenheit, ¿cómo es con respecto a Kelvin? Sería 1,8 por la variación en Kelvin. ¿Sí? Ya está. Entonces, si yo quiero la variación en Kelvin,
a ese 54 lo tendría que dividir en 1,8, ¿no? O sea, eso me daría 30. 30 Kelvin. O sea, en realidad la variación en Kelvin sería de 30. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y una vez que haya la variación, pues ya puedo saber cuál es la temperatura final en grados Kelvin. La temperatura final vendría a ser los 363 Kelvin, disminuye, dice, ¿no? Menos 30, ¿no? Entonces ahí sería 333, ¿no? Preguntas, chicos, dudas. ¿Alguna duda que tengan? La temperatura disminuye, pues no tiene que disminuir, pues chicos, de 363 a 330. Por eso también hay que leer bien. Dice disminuye. No te va a dar 393, ¿no? Sería aumenta. Hay preguntas, dudas, ¿se entiende eso? Manito arriba si se entiende. Debo ver 8 manitos arriba. Solo tengo una. 2, 3. ¿Quién no entiende? Pregunten. Arián, Bianca, Dipka, Pac, Itala, Valeria. ¿Y por qué? Ah, lo que pasa es que yo lo estoy pasando a grados Kelvin. O sea, la temperatura inicial del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo prefiero trabajar con Kelvin, pero si ustedes quieren trabajar con grados Celsius, lo trabajan en grados Celsius y al final lo convierten a grados Kelvin. También puede ser, chicos. Yo al 90 le sumo los 273 porque quiero pasar esta temperatura de 90 grados Celsius a Kelvin. O sea, ¿cuál es la temperatura inicial del cuerpo en Kelvin? Es lo que yo me estoy preguntando. Entonces sería 90 más 273. Ya tengo, o sea, el cuerpo se encuentra a 90 grados Celsius, pero en Kelvin sería 363 Kelvin, ¿no? Esa es la temperatura inicial. Luego me dicen, ahora la temperatura va a cambiar. Su temperatura, dice, disminuye después de un tiempo, disminuye en 54 grados Fahrenheit. Entonces, quiere decir que si al inicio tenía 363 Kelvin, la temperatura final va a disminuir, ¿no? Pero ¿en cuánto? Es lo que yo tengo que averiguar, ¿no? Entonces, y también en Kelvin, porque yo estoy trabajando en Kelvin. Entonces, este en significa que es la variación. ¿Cómo sería cuando te dan la temperatura final? Te dirían, ¿no? Un cuerpo se encuentra a 90 grados Celsius y su temperatura disminuye a 54 grados Fahrenheit. Ah, ya, o sea, la temperatura disminuye a, o sea, la temperatura final sería el 54 grados Fahrenheit. Pero el en ya te cambia todo, ¿no? Esa sería la variación de temperatura. ¿Ya? Ahí. Ajá, exacto. Pero alguien pudo haber trabajado todo en grados Celsius y se le acomoda mejor, ¿no? Lo pudo haber trabajado en grados Celsius y al final lo convierte de grados Celsius a Kelvin. O sea, le suma el 273 y ya se convirtió en grados Kelvin. Te debe dar lo mismo te debe dar. ¿Ya? Entonces ahí tengan mucho cuidado. Muy bien. A ver, vamos. Ya está. A ver, la número 9 te dice, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de 0,002 metros cúbicos de mercurio líquido si su densidad es 13,6? Ya, eso sí es un poco de conversión, es conversión, ¿no? Te dan la masa, esto está en metros cúbicos, perdón. Ah, eso es volumen, ¿no? ¿Cuál es la masa? Es lo que te preguntan, la masa de esta cantidad en metros cúbicos, o sea, este es el volumen,
de mercurio líquido si su densidad es 13,6 gramos por mililitro, ¿no? Entonces, ahí, claro, tendrías que saber la conversión de metro cúbico a mililitro, de mililitro a metro cúbico, ¿no? Recuerda esto, ¿no? Un metro cúbico, esto creo que es lo importante, no tanto de metro cúbico a mililitro, sino de metro cúbico a litro. Con esto ya sale hasta lo de mililitro, ¿no? Esto es lo que tú tienes que tener presente, ¿ya? De un metro cúbico a litro, ¿cuántos litros sería? 10 al cubo, ¿no? Ya con eso salen, ¿no? Esto es lo que tú tienes que saber, no tanto a mililitros, ¿no? Sino a más o menos la misma equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Ya? Eso es de metro cúbico a litro. Entonces ya con eso es suficiente para que hagas el problema. ¿Por qué? Porque ya sabes que un litro tiene 1000 mililitros, ¿no? Esa equivalencia es más sencilla. Entonces, bueno, aquí lo dificultuoso, yo parece que es así, es cómo trabajar con todos estos números. Pues ahí sí es un poquito de matemática, ya chicos. Por eso digo, trabajen con potencias de 10, ¿no? A mí me gusta trabajar con potencias de 10, porque a veces es engorroso el 0,002. Dios, ¿y ahora qué hago, no? O tratar de poner esto en forma de fracción, también te va a ayudar un montón, ¿no? ¿Cómo sería esto en forma de fracción? Sería el 2, a ver, los que quieren pueden hacerlo así, ¿no? 2 entre, ¿cuántos ceros son 4? Entonces, entre 1000, perdón, entre 10.000, ¿no? Sería. Entonces, ya lo tienes en forma de fracción. Pero otro puede decir, bueno, es 2 entre 10 a la 4. Esto es equivalente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Otro puede decir, esto equivale a 2, que es lo que a mí me gusta, 10 a la menos 4. Esas son equivalencias. Todo ese numerito, 0,002, equivale a todas esas que he puesto. ¿Ya? Entonces, aprendan a trabajar con potencias de 10. Al menos en química lo van a necesitar. Y bueno, a mí me gusta trabajar con esto, por eso yo lo elijo, ¿no? Metros cúbicos. Entonces yo pongo aquí la densidad, ¿no? La densidad es, me piden la masa. Voy a ver, en este caso voy a aplicar la formulita, ¿no? Densidad es masa sobre volumen. Entonces yo digo 13,3, perdón, 13,6 gramos por mililitro. Esto, bueno, lo voy a hacer así. Aquí tengo que convertirlo. ¿Cuál es el volumen? El volumen es de esto, ¿no? Que sería 2, y lo pongo el volumen arriba porque ya saben, tengo que eliminar volúmenes, 10 a la menos 4. Y esto sería en metros cúbicos. Lo único que he hecho es poner esto en función, en potencias de 10 metros cúbicos. Arriba el volumen, porque el volumen acá está abajo. Pero no lo puedo eliminar porque esto es mililitros y esto es metros cúbicos. No puedo eliminar, tengo que seguir. Tengo que convertir los metros, o alguien puede también convertir los metros cúbicos a mililitros, ¿no? Como en este caso lo voy a hacer. Entonces yo digo, un metro cúbico equivale a 10 al cubo litros. 10 al cubo litros. Entonces aquí ya se van estos, por ejemplo, ¿no? Y aquí los litros lo convierto en mililitros, ¿no? Yo sé, bueno, acá están los mililitros ya, ¿no? Yo sé que un litro equivale, también puedo decir mejor así,
Voy a eliminar esto, pues se vayan a confundir y ahí sí. Ya. Acá estoy convirtiendo los metros cúbicos, ¿no? Este volumen lo estoy convirtiendo en mililitros. Entonces, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ya está, y se van los litros. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Mililitros. Potencias de 10. Acá es 10 a la 6, ¿no? Esto es 10 a la 6. Entonces me quedaría 2 por 10 a la 4 por 10 a la 6. Eso me daría 10 al cuadrado. Mililitros. Lo que es lo mismo, 200 mililitros. ¿No? ¿Está bien? Entonces, eso me quedaría. O sea, el volumen es 200 mililitros. Ese volumen de metros cúbicos lo he pasado a mililitros. Ahí está, 200. Y ahora sí ya puedo saber la masa, pues, ¿no? Masa, densidad por volumen. Entonces, la masa es la densidad, que es 13,6 gramos por mililitro, por el volumen, que es 200 mililitros. ¿Qué es lo que estaba haciendo, no? Pero... Y ya se van los mililitros y te quedan gramos, ¿no? Sería 13,6 por 200. Sería 13,6 por 200. Sería 2720 gramos, ¿no? Pero te piden en gramos. ¿Cuál es la masa? Claro, en gramos, 2700. Listo, chicos. Entonces, ahí, preguntas, dudas, jóvenes, ninguna. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es un poquito de conversión porque lo vamos a utilizar, jóvenes, y las potencias de 10 también. Entonces, por eso practiquen estas potencias de 10, como poner abajo en el denominador, como poner en el numerador, como cuántos ceros a la izquierda, cuántos ceros a la derecha, porque se va a utilizar. Y eso también les va a ayudar bastante en los demás cursos, ¿no? Muchas veces cuando ven este tipo de números dicen, ay, no, y no lo hacen los ejercicios. O cuando ven, por ejemplo, a ustedes le dan así y se asustan, ¿no? 2, 7, 3. Y dicen, ay, para multiplicar comas, porque a veces ni siquiera tienes calculadora, ¿no? En los exámenes. Entonces, esto lo podrías poner fácilmente como 273 entre 100. Y sigues multiplicando y dividiendo y de ahí simplificas. O sea, es más sencillo saber esto que esto, ¿no? Porque puedes usar la simplificación. Recuerda que los exámenes, como duran poco, en cada pregunta debes hacer el menor tiempo posible. Entonces, por ahí tiene algunas cositas que tú puedes simplificar. O sea, no te van a dar cosas que tú tengas que demorarte mucho en multiplicar. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante conocer estas cositas que son vitales para el examen. ¿Ya? Y bueno, y por último queda la 10, que dice en un vaso de 500 mililitros vacío pesa 450 gramos. Si se agrega agua hasta la mitad, ¿cuánto pesa? Parece pregunta capciosa, ¿no? Pero sí se puede desarrollar. A ver, el vaso de 500, existen los vasos, estos vasos precipitados, chicos, que son de 500 mililitros. Y te dicen que el vaso vacío pesa 450 gramos. ¿Qué pasa si tú agregas agua hasta la mitad nada más? O sea, ya sabes el volumen, pues, ¿no? Si tú agregas agua hasta la mitad, quiere decir que el volumen del agua, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 250 mililitros, ¿no? Porque si el volumen del vaso es 500 mililitros, tú agregas el agua hasta la mitad, va a ser de 250 mililitros. Y te dice cuánto pesa allá, cuánto pesa el vaso más el agua, ¿no? Con la mitad. Entonces, ya es sencillo, pues, ¿no? La masa total, ¿cuánto sería? Sería los 450 gramos del vaso vacío más la masa del agua.
que está hasta la mitad. Pero la masa del agua que está hasta la mitad, pues se saca con la densidad. Densidad del agua, ¿cuánto es? Eso ya tú te lo tienes que saber, por eso que no te lo dan, ¿no? Entonces ya tú lo tienes que saber. Y que sea en gramos con mililitros. Sería 1 gramo por mililitro, ¿no? Entonces 1 gramo por mililitro quiere decir que en 1 mililitro tú tienes 1 gramo. En 1 gramo tú tienes 1 mililitro. Y si tienes 250 mililitros de agua, ¿cuántos gramos de agua tendrás? 250. Sencillo. Entonces, ¿cuánto te da al final? 500, 700, ¿no? La masa total sería de 700 gramos. Chicos, eso también es muy importante, ¿ya? Cuando a ti te hablan del agua y la densidad del agua, lo tienes que saber. 1 gramo, 1 gramo por mililitro. Quiere decir que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Entonces, si tú tienes 250 mililitros de agua, es fácil la conversión, sería 250 gramos. ¿Ya? En sí la densidad del agua no es 1, pero se aproxima a 1, ¿no? Porque es 9, ¿no? 0,999. Entonces se aproxima a 1, ¿ya, chicos? Pero ahí está, ¿ya? Entonces, por eso al menos cuando se trata del agua, la densidad te dan justo para convertir masa entre volumen. Acuérdate siempre eso. Cuando te dan densidad es justamente para que la masa que te dan lo conviertas a volumen. Y cuando te dan volumen lo conviertas a masa. Porque con la densidad puedes hacer eso. ¿Ya? Entonces ahí tienes que darte cuenta inmediatamente en los ejercicios. Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, duda? La próxima clase, chicos, comenzamos con los temas. Tema número 1 de la guía. ¿Ya? Esta es una introducción muy importante, como te has dado cuenta, en conversión, en conocer las unidades fundamentales y conocer cómo podemos convertir potencias de 10. ¿Ya? Porque lo vamos a utilizar en química y ya no lo voy a estar repitiendo. Preguntas, dudas, chicos, pueden decirlo, mencionarlo ahora, ¿no? Si no, ya nos veríamos la próxima clase, el día miércoles, con el primer tema, ¿no? Empezando con lo que es ya ciencia, química, materia, toda la parte teórica, chicos, pero muy importante porque vamos a conocer conceptos de qué cosa es el átomo, porque hasta ahora hablamos de átomo, qué cosa es materia, qué cosa es elemento, compuesto, esas cosas que se tienen que conocer en química, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, Arián, Becker, Bianca, Deepak, Ítala, Miguel, Salvador, Valeria, si no tienen ninguna otra cosa que mencionar, pues nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una muy buena semana y practiquen, estudien, lean. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho todavía. Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao.